Hola hermanos, el día de hoy, 24 de octubre del 2025, es viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de San Antonio María Claret, fundador de la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María. Me encantaría hablar de él, es un santo que me llama mucho la atención, como él mismo va a decir en un cierto momento en España, la mitad de España me considera un demonio y la otra mitad me considera un santo. Y bueno, y así pasaba porque le tocó sufrir muchísimo a él las calumnias que se hicieron en contra de él, dolorosísimas, honestamente. Digo, bueno, tantas veces que nos pasa eso, a nosotros como sacerdotes, pues llenarnos de la esperanza y de la actitud que él tenía, con el corazón puesto en las manos de la Madre del Señor. Pero vamos a hacer una oración de consagración al Inmaculado Corazón de María al final, pero hoy quiero hablarles del beato Giuseppe Baldo. Miren, interesante, este Giuseppe Baldo, nacido en Puñaño Sulgarda, eso es en Brecha, para que nos entendamos, pero el pueblito así se llamaba, ¿no? Eso es en Brecha. Nace un 19 de febrero de 1843, su papá se llamaba Ángelo y su mamá se llamaba Hipólita, la mamá era partera. Y fíjense ustedes, la familia era campesina, gente muy piadosa, tuvieron varios hermanos, creo que él es el sexto, pero fueron 5 hermanitos los que él perdió cuando eran muy pequeños, imagínense ustedes, sí, y ella siendo partera, no es que los perdió necesariamente en el momento del parto, pero qué doloroso debe haber sido, ¿no?, esa pérdida. Bueno, ingresa en el seminario de Verona, ahí estudió a partir de 1858, era muy inteligente, muy piadoso, y fíjense, se ordenó sacerdote a los 22 años de edad, para la edad de hoy en día canónicamente son 25, ¿no? Pero se tuvo que pedir una dispensa al Papa para que se ordenara y entonces el Papa Pío, el Beato Pío IX se lo concedió. Él fue ordenado el 15 de agosto de 1865. Y bueno, el obispo de Verona fue el que lo ordenó, don Luigi Canossa o Di Canossa. Y pues estuvo ahí primero en una parroquia como vicario en Montorio, y luego también el obispo lo encargó de que fuera maestro en un colegio, y estuvo también de segundo del colegio episcopal entonces de Verona, y luego, aquí viene el detalle, lo nombran párroco en Ronco Aladille, que es una población ahí siempre en Verona, en la región del Véneto, en Italia. Es un pueblo pequeño, hoy en día es un pueblo, ahí se va a quedar hasta la muerte. Pero entonces, sí, a la cabeza de esa parroquia, por eso que me llama la atención, a la cabeza de esa parroquia transformó realmente, ya les digo, unas obras extraordinarias, fundó a las pequeñas hijas de San José, y una obra bella, oigan, en serio. Miren, ustedes dirán, padre, en una parroquia tan pequeña, todo lo que hizo. Pues sí, si es que de eso se trata. Precisamente se da cuenta que había que, ¿cómo les diría?, que llevar la vida parroquial y todo. Miren, difícil, bueno, perdón, se me había olvidado contarles, es que también es muy interesante. Cuando tomó posesión de la parroquia, lo amenazaron de muerte, porque era una zona controlada por los masones. Por eso a mí cuando me hablan de los masones como que si fueran blancas palomitas, no señor, tienen historia, y en contra de la iglesia hay que ver. Y entonces, ya les digo, eso es una cosa terrible, ¿no? En 1882 es cuando funda a las Hermanas de la Caridad de Santa María, y luego, fíjense, bien bonito, porque él funda un pequeño hospital al que le puso el nombre de la mamá. Le puso Casa Hipólita en 1888. Luego funda un albergue como un asilo para personas adultas en 1893. Y ya les digo, empieza a promover el tema de la orden que él había, las pequeñas hijas de San José. Ellas son fundadas en 1894. La otra, la primera congregación que él fundó se llamaba Hermanas de la Caridad de Santa María. Esta es la nueva fundación, que es la legítima ya, que es las pequeñas hijas de San José. Y ya les digo, el obispo seguía siendo el mismo obispo que lo ordenó sacerdote. Ya él estuvo de acuerdo, él fue el que le acompañó en todo este proceso. Bueno, ya les digo, interesante que él no quiso aparecer como el fundador, ¿no?, sino que va a ser una hermana, una religiosa que se llamaba Clementina. No me acuerdo el apellido, pero se llamaba Clementina, de eso sí me acuerdo. Y bueno, ya les digo,
esta congregación va a recibir entonces la aprobación diocesana en 1895 y la aprobación pontificia va a ser ya en 1919, pero ya él ya no está. Él ya había muerto porque él va a morir un 24 de octubre de 1915. Ya, miren, interesante, 1913. No, él murió en 1915, pero la congregación sí fue aprobada antes, entonces fue en 1913. Bueno, y ya les digo. Mentiras. La aprobación completa de la congregación, discúlpenme, no. En 1913 fue presentada. Él muere en 1915. Él no miró la aprobación pontificia porque la aprobación pontificia es de tiempos del Papa, del venerable Pío XII. Sí, en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí sí ya me acordé, oigan, disculpen que a veces la cabeza no me funciona. Ya saben ustedes que a mí en la cabeza hay tantos vacíos que mejor no hablemos. Bueno, y ya les digo, el proceso de beatificación, lógicamente como está enterrado ahí en la diócesis de Verona, pues entonces ahí es donde se inicia, ¿no? Y finalmente fue reconocido como siervo de Dios en tiempos de San Pablo VI, pero todo el proceso realmente va a terminar el 31 de octubre de 1989, cuando fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II. Pues está el proceso de canonización todavía, yo insisto, por eso les hablo a veces de beatos, para recordarles que tenemos que invocarlos y pedirle al Señor por su intercesión que nos conceda la gracia de que alcancen los altares, que alcancen a ser canonizados. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, siempre en la carta a los Romanos, ahora capítulo 7, versículos del 18 al 25. Hermano, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Pablo hace una radiografía espiritual, llamémosle por decirlo de alguna manera, de su propia realidad. O sea, pues sí, nos pasa a todos. Si a usted no le pasa, oiga, qué gracia tan particular la que vive usted, oiga, pero a mí me pasa que me levanto con ganas de hacer el bien y de repente, pues, mi cuerpo, entendido aquí cuerpo como no como en el sentido de material, no, sino la carne, entendida como la debilidad, no la sarx, sino, me explico, no es el soma, no es el cuerpo como tal, no físicamente, porque aquí vamos a terminar cayendo, y algunos, por eso a Pablo lo acusan de un cierto platonismo, porque piensan que está poniendo cuerpo y alma. Ese dualismo no está en la mentalidad de Pablo, que la conociera, porque él venía del mundo griego en general, sí, pero eso no significa que él fuera neoplatónico o de alguna manera de pensar, no, pero lo que está hablando Pablo es esta debilidad, esta pulsión, esta concupiscencia, esta inclinación al mal. Ya, a mí me encantan esos memes que salen ahí diciéndole, que sale alguien rezando y Señor, yo hoy me propuse amar al prójimo, pero el prójimo no ayuda. Entonces, claro, nos sirve a todos, ¿no? Pero aquí es esta inclinación, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Que yo tengo el buen proyecto, el buen propósito. Vamos a hacer esto, hoy sí voy a evitar esto. Y véngase a caer uno. Ay, Señor Jesucristo, y después de caer se siente uno tan frustrado, ¿no? Pues eso, es la fragilidad, la debilidad de nuestra carne, es eso, en mí no está el poder lograrlo, o sea, no es puro un voluntarismo inútil, ¿no? Que yo tengo el deseo, pero ese voluntarismo no llega, la voluntad es legítima, pero la voluntad acompañada por la gracia. Por eso, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice Pablo. No es que Pablo está ahí en este caso con actitudes medio suicidas. Mátame, Señor, para que ya no esté en este cuerpo. No, aquí lo que Pablo está diciendo que solamente es con la fuerza de Dios. ¿Okay? Y esto tenemos que aceptarlo y entenderlo. Cuando sentamos que ya no podemos, que nuestra fragilidad, nuestra humanidad, nuestro pecado nos está llevando tan lejos, pues hombre, a ponerle la gracia de Dios y a confiar en Él, ¿no? A dejarnos sumergir en esa gracia de Dios, que sea la que nos acompañe y que nos lleve a vencer precisamente estas, insisto, pulsiones, inclinaciones, todo esto. El Evangelio.
Seguimos todavía en el capítulo 12, ¿no? del Evangelio de Lucas. Ahora vamos terminando, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hace calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, yo leyendo esto, he estado tan pendiente, lo admito, en estos días, porque está la tormenta tropical. Cuando yo estoy grabando en este momento, y perdonen, ¿no? Porque probablemente cuando ya ustedes lo miren, en la publicación, algunos dirán: padre, se quedó un poquito atrasado. No lo sé, no sé, pero en el momento en el que yo les estoy hablando, está la tormenta tropical Melissa en el Caribe, que está haciendo estragos en la isla de la Española, sobre todo en Haití y en Jamaica. Está la cosa terrible, terrible, porque estuvo un buen rato, es casi estacionario, y en toda esta tormenta, y entonces la cantidad de agua que soltó, olvídense ustedes. Bueno, el tema es que la estamos monitoreando en Centroamérica, porque se ha movido tan erráticamente que a ratos pareciera que agarrara hacia el norte, a ratos hacia el noroeste, y a ratos más bien pareciera como que se iba a regresar un poquito hacia el sur, ¿no? Y entonces ustedes dirán: padre, ¿y dónde mira eso? Bueno, es que esto de la meteorología a mí me llama la atención. Ya va a decir: padre, ya se metió usted a otra cosa. Pues, ¿qué quieren que hagamos? Oigan, eso a mí me llama la atención, porque no es ciencia exacta. Por eso algunos no dicen meteorólogos, sino mentirólogos, pero no es que mientan. Es que predecir es complicadísimo. Pero fíjense ustedes, les estoy hablando de todas estas cosas. Les puedo hablar de bajas presiones, de vaguadas, de vientos, de todo esto, de frentes fríos, qué sé yo, de ondas tropicales. Sí, pero ¿por qué sabes de esto, muchachos? Me podría decir alguno de ustedes. ¿Estás prediciendo si va a venir y le va a caer a tu país un poco de agua? O no, y aquí ya nos ha llovido sobre mojado, ya no nos convendría para nada que nos caiga más agua. Después la vamos a añorar esa agua en febrero y en marzo, pero bueno. Pero ya les digo, o sea, experto en estas cosas, el padre ahora. No, pero somos capaces de esto, ¿no? Pero fíjense la pregunta de Jesús. O sea, si son capaces de predecir esto, el interpretar, dice Jesús, el verbo es muy bonito, ¿eh? Este verbo interpretar en el griego tiene un sentido casi les diría de un conocimiento extra, no sé cómo llamarle, ¿no? Porque él dice: ustedes miran una nube, una nefele, que se levanta, fíjense, utiliza el verbo anatelo, que brota, que amanece, eso. Y entonces lo miran y ustedes dicen: ¿va a llover? Hombros, va a llover. Ya, de hecho es una tormenta fuerte, hombros en griego, ¿no? Y entonces todavía dice: bueno, y ustedes miran el viento que sopla, el viento que viene del sur. El término ahí en el mundo griego es técnico, el notos, es decir, el viento que viene del desierto. Claro, evidentemente, si viene del desierto trae calor, ¿no? Y entonces ustedes dicen: eso es el causón, es un calor abrasador, eso es terrible. Entonces dice: hipócritas, les dice Jesús, ustedes que saben, prosopon, la cara, ¿no? El rostro, que saben dokimasein, es decir, es discernir, examinar, es poner a prueba también. Y entonces, pero fíjense, o sea, que aquí está el cambio, ¿no? Que usted que puede interpretar, padre, usted acaba de hablar de esa tormenta tropical y habló del movimiento, lo errático, norte, sur, ok, eso es tiempo, eso es cronos, pero Jesús habla de kairos. Jesús habla claramente, ok, ustedes, ¿por qué no? Si son capaces de interpretar esas cosas, del perdón que se llama, ¿por qué no son capaces de valorar el tiempo presente, concreto, el tiempo real, el tiempo de Dios? O sea, ese es el problema. ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Ese es el punto. No sé, cuidado, no me malinterpreten, no es que no tenemos que ser previsores. Mi ciudad es increíblemente vulnerable a la lluvia, increíblemente vulnerable. Cuando hay una tormenta prolongada de un buen rato, olvídense, es que era una zona con muchísimas quebradas, con muchísimos pequeños riachuelos y demás, y se fue construyendo encima de todos esos, se hacen unas cosas que se les dicen cajas puentes. Y entonces, hagan de cuenta que se construyó sobre eso, y es un desastre. Cuando llueve, el agua va a buscar. Entonces, insisto, estoy previendo.
Pero esto es material, que hay que cuidar las cosas, por Dios, y la gente merece respeto también en eso, ¿no? No solo es salvar la vida, yo entiendo a la gente cuando lo pierde todo, me parte el alma, ¿no? Porque les ha costado muchísimo. Bueno, pero igual, pero el tiempo de Dios es otro. Por eso, ¿cómo aprovecho mi tiempo? Y hombre, fíjense, Jesús apunta, porque ustedes dirán, padre, pero este asunto de cuando vas de camino con tu adversario, eso... ¿No le parece, padre, que usted eso como que no va de acuerdo con otro? Va totalmente de acuerdo. Porque si hay una cosa que tenemos que hacer con nuestro tiempo es utilizarlo para evitar precisamente las discordias. Acuérdense que ayer terminábamos leyendo el Evangelio con aquello de que estarán divididos el Padre contra el Hijo contra el Padre. Bueno, entonces aprovecha el tiempo concreto que tienes en tus manos para evitar que haya divisiones. No las provoques tú cuando vas de camino con tu adversario. ¿Cómo voy a ir yo de camino con mi adversario? Pues sí, pero el problema es que muchas veces los que me adversan son aquellos con los que camino. Piénsenlo, pueden ser nuestra propia familia, pueden ser nuestros hermanos de comunidad, pueden ser el mismo clero, mis mismos hermanos sacerdotes, son los que me adversan. Y entonces, claro, oiga, póngase de acuerdo, aproveche el tiempo para no andar generando enemistades, para no andar cayendo en cosas que lo que va terminando es una tormenta el problema. Si entiendo que va a terminar allá echando carbones en el infierno. Por eso, insisto, claro que hay que saber aprovechar el tiempo, el kairos, el tiempo de Dios. Les dije que íbamos a hacer una oración al Inmaculado Corazón de María pensando en San Antonio María Claret, que ya les digo, él era devotísimo del Inmaculado Corazón de María. Oh Virgen y Madre de Dios, yo me entrego por hijo tuyo. Me confío a tu amor materno para que formes en mí a Jesús, el Hijo y al enviado del Padre, el ungido por el Espíritu Santo para anunciar la buena nueva a los pobres. Enséñame a guardar como tú la palabra en el corazón hasta convertirme en evangelio vivo. Pide la fuerza del Espíritu para que sea testigo de Cristo entre los hombres. Infúndeme tu amor materno para que les revele al Padre y sientan la alegría de ser hijos de Dios en la comunión fraterna de tu iglesia. Madre, aquí tienes a tu Hijo, fórmame. Madre, aquí tienes a tu Hijo, envíame. Madre, aquí tienes a tu Hijo, habla por mí, ama por mí, guárdame. No sea que anunciando a otros el Evangelio quede yo excluido del reino. En ti, Madre, he puesto toda mi confianza. Jamás quedaré confundido. Amén. Señor esté con ustedes y por intercesión de San Antonio María Claret y de San Beato Giuseppe Baldo, les bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda, los acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.